El Vaticano esconde muchos más secretos de los que uno podría imaginar. Desde fraudes financieros hasta abominables crímenes contra la humanidad. He aquí 15 secretos que el Vaticano no quiere que sepas. Número 15. El juicio de un cadáver. En el siglo IX, tuvo lugar uno de los juicios más extraños, perturbadores y quizá incluso inquietantemente hilarantes que el mundo haya presenciado jamás. Por desgracia para el acusado, no tenía forma alguna de defender sus actos durante esta época concreta de la historia. La mayoría de las elecciones papales eran corruptas y de algún modo manipuladas en favor de facciones nobiliarias o partidos políticos poderosos, y hubo muchos reinados breves que sucedieron como resultado de luchas de poder político dentro de facciones romanas locales. Muchos, sin embargo, consideran que el Papa Esteban VI fue uno de los más desquiciados y corruptos que jamás haya existido. En un arrebato de poder, Renzi ordenó que su predecesor, el Papa Formosis, fuera llevado a juicio para ser juzgado por los crímenes que cometió contra la Iglesia. Pero lo que hace esto tan extraño es el espantoso hecho de que ya llevaba muerto 7 meses. Conocido como Cadáver Synad, o Juicio del Papa Muerto, es uno de los dramas judiciales extraños más famosos de la historia medieval. Y en lo que respecta a las cosas extrañas del Vaticano, esta es sin duda una de las más extrañas. El cuerpo del Papa muerto fue sacado de su bóveda funeraria de la Basílica de San Pedro para que el cadáver pudiera responder por la profunda corrupción y el desprecio moral en los que el Papa estuvo involucrado cuando estaba vivo. Como era de esperar, Formosis fue declarado culpable, y como castigo antes de continuar con este video, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Se le cortaron los 3 dedos que utilizaba para la bendición y fue despojado de su túnica y atado para ser enterrado fuera de las tierras de la iglesia. Después, su cadáver fue desenterrado una vez más y arrojado al río Tíber. Número 14. El escándalo del Vaticano. El Vaticano ha conseguido mantener sus secretos bien ocultos durante bastantes siglos, pero esto se está convirtiendo en todo un reto. Cuando se trata del Vaticano y de los secretos que se esconden dentro de sus impenetrables confines, siempre hay mucho en juego. Mucho dinero y mucho poder. Ambos van a menudo de la mano. Y el escándalo Vaticano demostró que esto es cierto incluso en la más sagrada de las organizaciones. A partir de 2012, el Vaticano se vio sacudido por otro escándalo que dio lugar a lo que puede describirse como el momento Wikileaks de la Iglesia, cuando alguien dentro del Vaticano descubre lo que se suponía que nadie debía ver. Un escandaloso informe fue revelado al mundo por primera vez por un programa de televisión llamado Los Intocables. En él se mostraban varios casos de horrenda corrupción que se habían cometido y se seguían cometiendo en el Vaticano, y cómo algunos funcionarios habían estado utilizando las arcas de la Iglesia como su propia hucha personal. El escándalo aumentó poco después cuando se publicó un libro titulado Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI, y esta explosiva revelación reveló numerosas cartas confidenciales entre el Papa Benedicto y su secretario personal, así como detalles de sus finanzas personales y supuestas pruebas de sobornos que había aceptado. También salió a la luz un documento anónimo que revelaba una conversación con el cardenal Paulo Romeo de Sicilia, en la que misteriosamente predecía que el Papa moriría pronto. Número 13. El exorcista jefe del Vaticano. Parece que la práctica de los exorcismos debería limitarse a las películas de terror nocturnas y al pasado medieval, pero esta práctica sangrienta sigue muy viva en el seno de la Iglesia Católica. La reciente y taquillera película de terror El exorcista del Papa se inspira en la historia real de un hombre increíble llamado Padre Gabriel Amorth. Fue el exorcista jefe de la Iglesia del Vaticano durante unos 60 años y documentó casi todos los exorcismos que realizó. En 2013, el experimentado exorcista admitió haber llevado a cabo hasta 6.000 exorcismos durante su tiempo en activo, lo que a primera vista parece una cifra imposiblemente alta. Pero si se tiene en cuenta cuántos años sirvió a la Iglesia y todos los lugares a los que viajó,
no es tan difícil considerar que pudo haber logrado una hazaña tan aterradora. Nacido en 1925, el padre Gabriel Amorth fue testigo de las profundidades más oscuras del alma de los hombres cuando se unió a la resistencia italiana contra el dictador fascista y opresor Mussolini. Realizar exorcismos es una tarea muy oscura, no apta para hombres de poca fe o faltos de valor, pero el padre Amorth se encargó de salvar las almas de decenas de miles de personas condenadas a un final espantoso. Pero la historia del jefe de los exorcistas del Vaticano es una que aún hoy nos persigue. Antes de morir, el exorcista del Vaticano hizo una confesión verdaderamente escalofriante y dijo que cree que el diablo está muy presente en el Vaticano. Número 12. Secretos de Fátima. Al final de la Primera Guerra Mundial, 3 niños en un campo en Fátima, Portugal, se muestran visiones apocalípticas por lo que creían ser la aparición de la Virgen María. Y aún hoy, 100 años después, este es uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. En el transcurso de los meses siguientes, el extraño ser de otro mundo les visitó 6 veces y les comunicó terribles presagios y secretos sobre la fe del mundo en forma de terroríficas visiones. Una multitud de miles de creyentes y escépticos se reunió para presenciar la prometida visita final, y según la historia, así como diversos informes de periódicos locales de la época, no quedaron decepcionados. Lo que ocurrió entonces se conoce como el Milagro del Sol, o el día en que el sol bailó. Según los relatos de los testigos, el sol salió de repente de detrás de unas espesas nubes de tormenta y empezó a girar y dar vueltas erráticamente en el cielo, virando de repente hacia la tierra antes de saltar de nuevo a su lugar original en el cielo. Aunque se ordenó a los niños que mantuvieran las profecías en secreto, uno de ellos las desveló 20 años después, en 1960. La carta que contenía las visiones relatadas por uno de los niños fue vista por unos pocos miembros de la iglesia, pero su contenido no fue compartido con el mundo hasta 40 años después, en el año 2000. El primer secreto profético dado a los niños aquel día había sido una visión del infierno en el sufrimiento eterno de los pecadores, y el segundo implicaba el final de la guerra pero el comienzo de otra poco después, y el tercero implicaba la posible muerte inminente del Papa, que el Vaticano cree que era una referencia secreta al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Número 11. Genocidio ruandés. Ya en 2017, la Iglesia volvió a hacer noticia por todas las razones equivocadas, cuando se supo que el Papa Francisco se había visto obligado a admitir la implicación de la Iglesia Católica en el terrible genocidio ruandés de 1994, algo que se sospechaba desde hacía tiempo. El Papa Francisco había pedido perdón a Dios por los pecados y fallos de la Iglesia Católica Romana en la época del genocidio, y había presentado una disculpa formal a las víctimas. E irónicamente, todo esto se produjo después de que la Iglesia hubiera negado vehementemente cualquier responsabilidad o participación durante años y años. Se cree que docenas de líderes religiosos católicos y personal eclesiástico participaron en la matanza de unos 8.000 Tutsis a manos de extremistas hutus, y varias masacres se llevaron a cabo en las mismas iglesias donde la gente había buscado refugio. El gobierno de este pequeño país africano recibió una disculpa directa de la Iglesia Vaticana por el papel que sacerdotes y monjas católicos habían desempeñado en las masacres étnicas, declarando el Papa que sus miembros habían sucumbido al odio y la violencia. Las investigaciones indican que entre abril y julio de 1994, en el espacio de solo 100 días, fueron asesinados unos 8.000 ruandeses. Gracias a las constantes presiones, la Iglesia no pudo ocultar por más tiempo este terrible secreto al mundo. Pero este espantoso secreto que pasó a ser de dominio público nos hace preguntarnos cuán malos pueden ser los secretos que el Vaticano sigue guardando con éxito. Número 10. Colaboración con los nazis. Tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, cuando las victoriosas fuerzas aliadas estaban en proceso de juzgar a algunos de los nazis capturados por sus crímenes de lesa humanidad,
Algunas partes muy influyentes e inesperadas se involucraron en ayudar a miles de nazis a escapar de su castigo. Como ya habrán adivinado, tanto el Vaticano como la siempre benevolente Cruz Roja ayudaron a los criminales de guerra y colaboradores nazis a escapar después de la guerra, ayudándoles a encontrar un exilio pacífico sin miedo a la extradición o al castigo, en países como España, Canadá, Gran Bretaña y América, especialmente Argentina, donde irónicamente también huyó una cantidad significativa de refugiados judíos. Esta caótica situación propició la huida de demasiados asesinos en masa en busca y captura de criminales de guerra, pero no todos los nazis que alcanzaron la libertad lo hicieron por accidente, y resulta que el Vaticano desempeñó un papel especial al dar identidades falsas a muchos de los secuaces más notorios de Hitler. No solo el propio Papa tenía sus misteriosas razones para querer mantener vivos a los seguidores de Adolf Hitler y artífices del Holocausto, sino que el propio estamento vaticano probablemente ayudó por miedo a su propia existencia y por la esperanza de devolver el cristianismo al poder, con el telón de fondo de estos poderes en constante expansión de la Unión Soviética. El Vaticano se ha negado hasta el día de hoy a comentar estas acusaciones, y sus propios archivos más allá de 1939 siguen cerrados, lo que no nos hace más fácil creer en la integridad del Vaticano. Número 9. Evangelio perdido. ¿Estuvo Jesús casado? A pesar de que su nacimiento y muerte son posiblemente uno de los incidentes más documentados y notables de la historia de la humanidad, se sabe muy poco sobre la vida de Jesús y lo que hizo durante las supuestas 3 décadas de su estancia en la tierra, y sabemos dolorosamente poco sobre cosas como a dónde viajó y con quién se relacionó. Desde hace algún tiempo, un rumor bastante grande ha estado haciendo las rondas. Un rumor que implica que Jesús podría haber vivido una vida más ordinaria de lo que nos habían hecho creer. Incluso podría haber estado casado, y nada menos que con María Magdalena, una figura mítica que pasó mucho tiempo con Jesús, fue testigo de su muerte, y también se rumorea que fue uno de sus primeros apóstoles. Al parecer, todo esto se documentó en lo que más tarde se convertiría en el Evangelio perdido, un misterioso evangelio gnóstico antiguo que nunca llegó a incluirse en la Biblia. Oficial, pero que recientemente ha ganado mucha más atención debido a que se hace referencia a él en el éxito de ventas El Código Da Vinci, del escritor Dan Brown. Nadie sabe quién escribió este extraño manuscrito antiguo ni cuándo se escribió exactamente, pero el misterioso texto antiguo aparentemente describe detalles íntimos sobre la vida de Jesús, y se dice que proporciona pruebas de que no solo estaba enamorado, sino incluso casado con María Magdalena, y que tuvieron varios hijos juntos. Es posible que la Iglesia conociera muy bien esta relación y decidiera ocultarla por razones que quizá nunca lleguemos a conocer. Número 8. Libros perdidos de la Biblia. Uno de los mayores escándalos en relación con el Vaticano es el hecho de que cuando la Biblia fue traducida originalmente a principios del siglo XVI, el Vaticano eligió un puñado de libros para ser completamente omitidos de la Biblia, que sería aceptada como estándar en todo el mundo. La Biblia que conocemos hoy se compone de una colección de libros e historias escritas por diversas personas en 3 continentes distintos, y fue recopilada a lo largo de unos 1600 años. Pero lo que mucha gente quizá no sepa es que muchos de estos antiguos escritos han sido omitidos o eliminados a propósito de este libro santísimo a lo largo de los años, y nada menos que por la propia Iglesia. Hoy en día, la versión estándar solo contiene 66 libros, mientras que la versión original en latín contenía un total de 80, y según algunas fuentes, el Vaticano eliminó 18 libros de la Biblia durante su traducción. Teniendo en cuenta que la Iglesia del Vaticano tiene una historia tan larga y no tan secreta de engaño y corrupción interna, mucha gente se pregunta qué podrían esconder estos evangelios desaparecidos y por qué podrían haber sido ocultados intencionadamente al público. Se dice que estos 14 libros suprimidos constituyen las partes finales del Antiguo Testamento,
y todos ellos fueron eliminados de todas las versiones, excepto de una edición superviviente de 1611, que fue también la primera edición que se tradujo al inglés. Pero al no tener acceso a ninguno de estos documentos originales, incluso los eruditos se quedan adivinando qué secretos podrían esconder estos misteriosos libros. Número 7. El Gran Grimorio de los Demonios. La Biblioteca Apostólica Vaticana está considerada una de las mayores bibliotecas del mundo y contiene una colección casi inestimable de casi 2 millones de libros impresos y unos 1.000 manuscritos antiguos y modernos recopilados a lo largo de varios siglos, muchos de ellos de la época precristiana y de los primeros tiempos del cristianismo. Una de las obras escritas más misteriosas que se dice que esconde el Archivo Vaticano es un místico libro medieval de magia del que se rumorea que posee inmensos poderes, conocido por muchos como el Gran Grimorio. También se le conoce como el Evangelio de Satán, o incluso el Dragón Rojo, y toda su existencia está rodeada de intrigas y leyendas fantásticas. A pesar de tener más de 500 años de antigüedad, se dice que el Gran Grimorio es un libro mágico muy poderoso, o tumba de magia negra, que consta de 4 partes y contiene diversos hechizos e instrucciones sobrenaturales. Este aterrador libro también describe ominosamente el proceso por el cual los papas recién elegidos pueden ser corrompidos y tomados por Satanás. Según la leyenda, el libro fue escrito por una figura misteriosa y apócrifa conocida como Honorio de los Ladrones, que había sido poseído por el diablo durante su creación. Este libro espeluznante ha sido poseído y utilizado por algunos de los ocultistas más notorios de la historia. Se dice que es el libro mágico más poderoso que existe, y si existe una copia de él, está a salvo en los archivos secretos del Vaticano. Número 6. El Archivo Secreto. El Archivo Secreto del Vaticano es un misterioso, intrigante, enigmático y raramente visto depósito de conocimiento oculto, que se dice que está situado justo al lado del Archivo Apostólico Vaticano. Pero a diferencia de este último, no está abierto a nadie del público, ni siquiera a los investigadores. Esta bóveda secreta contiene millones de documentos secretos y sensibles que se han ido recopilando a lo largo de casi 12 siglos, y no podemos evitar pensar que la razón por la que nos los ocultan es un tanto nefasta. Aunque quiera intentarlo, confía en nosotros cuando le decimos que nadie entra en el Archivo Secreto del Vaticano, que también contiene registros e información sensible de años más recientes. Incluso en la pequeña sección de los archivos que está abierta a los investigadores, no se permite estudiar ningún material fechado después de 1939. Estas bibliotecas ocultas son un inmenso almacén de escándalos, secretos escandalosos y revelaciones explosivas que, según se dice, es tan enormemente vasto que nadie conoce realmente su verdadero alcance. Aunque el propio Vaticano ha admitido que hay más de 52 millas lineales de estanterías ocultas al público en general, la mayoría de las cuales nunca han sido examinadas y mucho menos indexadas o catalogadas. Algunos teóricos de la conspiración afirman que estos archivos de alto secreto pueden contener los secretos de algunos de los mayores misterios sin resolver de la historia de la humanidad. Podrían resultar una fuente muy valiosa de información perdida, que incluso podría ayudarnos a descubrir la verdad sobre el desconcertante pasado de la Iglesia Católica. Pero no es probable que alguna vez tengamos acceso a estos archivos secretos. Número 5. Salas secretas. A pesar del tesoro de hermosos museos, archivos interminables, edificios enteros llenos de arte fuera de este mundo, un número aparentemente casi infinito de cosas que ver en la Ciudad del Vaticano, todavía hay muchos lugares y salas secretas ocultas donde la mayoría de la gente nunca va, y de hecho, muy pocos saben siquiera de su existencia. Estas salas secretas del Vaticano no se pueden visitar por cuenta propia, y a menudo se necesita un permiso especial para verlas. Algunas de estas salas son secretas simplemente porque la gente no las conoce. Otras están completamente prohibidas, solo se puede acceder a ellas en días concretos, o están totalmente cerradas al público. El consenso general
es que actualmente hay 14 salas secretas y ocultas en el Vaticano. Hay personas que creen que algunas de estas salas están prohibidas porque pueden contener espíritus malignos atrapados allí debido a todos los exorcismos que se han realizado en la Ciudad del Vaticano. Pero también hay rumores de una acrópolis subterránea donde los miembros del clero participan en rituales satánicos. Si sabes cómo puedes acceder a algunas partes de este mundo oculto, la Basílica de San Pedro es sin duda un impresionante logro arquitectónico repleto de impresionantes obras de arte. Pero no muchos saben que existe una parte subterránea secreta, al parecer de 5 pisos de altura, donde se cree que se oculta una misteriosa ruina que se remonta a la misma fundación del Imperio Romano. Siempre ha habido rumores en torno a salas secretas llenas de artefactos y documentos ocultos a propósito. Incluso hay quien cree que las tumbas ocultas bajo el Vaticano podrían esconder secretos que cambiarían la historia. Número 4. Escándalos financieros y bancarios. El Vaticano, la nación soberana más pequeña del mundo, puede considerarse una de las mayores corporaciones del mundo, según se mire, y sirve como un muy buen ejemplo de cómo algunos buenos conocimientos pueden convertir la religión organizada en una empresa muy rentable durante mucho tiempo. Con más de 1.300 millones de miembros repartidos por casi todos los continentes del mundo, la Iglesia Católica es actualmente la segunda religión más grande del mundo y sin duda la más rica. En los principales países occidentales, donde reside la mayoría de sus seguidores, se calcula que el valor de la Iglesia ronda los 2 billones, y solo en Australia su valor se acerca a los 3.000 millones, lo que supone más que todo el valor mundial de la ultrafamosa marca de café Starbucks. Además, el Vaticano tiene más de 7 billones en activos en todo el mundo, lo que hace difícil creer que no haya escándalos financieros de por medio. Uno de estos escándalos incluye a un alto representante del Vaticano que había gastado una cantidad obscena de dinero renovando su ático personal. Pero hay docenas de casos de blanqueo de dinero que aún se están investigando. Se sabe que la Iglesia utiliza trucos ingeniosos para ocultar al público el verdadero alcance de su inmensa riqueza empírica, quizá por miedo a que empiecen a agotarse las donaciones. Después de que el Papa hiciera una declaración impactante y bastante inquietante en agosto de 2022, según la cual todos sus fondos se trasladarían al Banco Interno del Vaticano antes del final del verano, mucha gente empezó a temer que algo grande e incluso terrible podría estar a punto de suceder, ya que la Iglesia parece estar preparándose para algún tipo de confusión. Número 3. Máquina del tiempo cronovisor. Claro, el Vaticano tiene cantidades interminables de dinero y poder en el mundo occidental, pero no se están metiendo en inventos de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, puede que esto no sea exactamente cierto, ya que la existencia del cronovisor se está convirtiendo cada vez menos en un rumor y más en un hecho controvertido. El cronovisor no es exactamente una máquina del tiempo, sino más bien una cámara con la que se puede ver cualquier momento del pasado. Un sacerdote católico, el padre Pellegrino Onetti, un equipo de ingenieros especializados, uno de los cuales era un científico nazi, por cierto, empezaron a trabajar en el cronovisor allá por los años 50. Y aunque el equipo que supuestamente creó el infame cronovisor hace tiempo que murió, este sigue siendo uno de los mayores secretos misteriosos que solo se revelaron gracias a la confesión de alguien dentro del Vaticano. Si nunca ha oído hablar del cronovisor, probablemente sea porque se pretendía que fuera un secreto. Al parecer, este dispositivo puede sintonizarse para presenciar cualquier momento del pasado, y según se afirma, la Iglesia del Vaticano fue testigo de la crucifixión de Cristo, la construcción del Templo de Salomón, un discurso de un líder romano en el Coliseo y muchos otros acontecimientos históricos que solidificaron las creencias de la Iglesia. Desde entonces, el cronovisor ha estado a buen recaudo en el Vaticano, donde nadie puede encontrarlo. Y aunque son muchos los que creen que se trata de un engaño, la perdurable leyenda del cronovisor es un tema del que el Vaticano se mantiene alejado todo lo que puede. Algunos teóricos creen que miembros del Vaticano, así como de la CIA y del ejército estadounidense,
están en posesión de estos dispositivos. Número 2. Abusos sexuales. Dado que el Vaticano es la mayor institución religiosa de la fe católica, esperamos que sea un pilar de moralidad y bondad en el mundo. Pero, por desgracia, cada vez salen a la luz más historias de horror que demuestran que dentro de los muros del Vaticano, estos valores se desvanecen por completo. Esta iglesia está más llena de gente vil que abusa de sus posiciones para su propio beneficio, y la gente que se presenta en masa para testificar contra los abusos sexuales dentro de la iglesia está dejando al Vaticano en un momento de crisis. Este escándalo resultó ser mucho más extenso de lo que nadie podría haber imaginado. Una vez encendida la chispa del conocimiento, al Vaticano le resultó imposible seguir ocultando sus delitos de abusos sexuales. Se han presentado muchos casos de abusos sexuales contra niños y miembros de la Iglesia Vaticana. Pero mientras la Iglesia intentaba encubrirlo, se abrió otra caja de Pandora cuando las monjas empezaron a compartir sus historias de agresiones sexuales, abortos forzados y otros horrendos crímenes que tuvieron que soportar bajo los sacerdotes católicos. Cada vez es más evidente que los abusos sexuales y la extorsión proliferan en el Vaticano y en la Iglesia Católica. Y aunque algunos altos cargos han sido juzgados y expulsados, parece que por cada caso de abuso que el Vaticano resuelve, aparecen 10 más. Por si esto fuera poco, también se ha descubierto que el Vaticano intenta encubrir escándalos de abusos sexuales. Y para muchas personas, estos horribles descubrimientos pueden llevarles a descubrir que nunca debieron poner su fe. Número 1. Conexión del Vaticano con los extraterrestres. El Vaticano ha estado involucrado en un gran número de escándalos, que van desde la alteración de la Biblia hasta la tecnología de ciencia ficción. Así que no es una sorpresa que el Vaticano también haya sido cuestionado por su conexión con los extraterrestres. Mientras que los teóricos e historiadores han comparado muchas historias y rituales en la Iglesia Católica Romana que podrían estar vinculados a los extraterrestres, la siguiente pieza de evidencia es una prueba casi clara de que el Vaticano tiene contacto moderno con los extraterrestres y puede estar ocultando esto al resto del mundo. La otra posibilidad, por supuesto, es que el Vaticano sea una fuente de interés para los extraterrestres. Pero una cosa es segura: las siguientes imágenes demuestran que algo raro está pasando en el Vaticano. Una vez más, las imágenes de seguridad de una vista exterior de la Basílica de San Pedro muestran un telón de fondo tranquilo con una luz suave y menguante. Y entonces, de la nada, se ve un objeto volando cerca del edificio del Vaticano. Este increíble avistamiento ovni ha suscitado un acalorado debate y controversia en todo el mundo. Y este ovni con forma de disco avistado sobre la Basílica de San Pedro ha provocado un acalorado debate y controversia en todo el mundo. La Basílica de San Pedro ha suscitado algunas preguntas. El Vaticano tiene su propio observatorio, donde vigilan el cielo en busca de señales de vida extraterrestre. ¿Podría el Vaticano estar ocultando secretos cruciales sobre la existencia de extraterrestres? Puede que no sepamos qué secretos se ocultan aún en el Vaticano, pero sin duda podemos creer que intentarían ocultarnos algo como su interacción con los extraterrestres. Nos vemos en el próximo video.